Si hablamos de las cartas del tarot, ¿de dónde vienen realmente? Su solo nombre ya evoca imágenes de misterio, de magia, de futuros por desvelar. Pero la verdad es que su historia es uno de los relatos de reinvención más alucinantes de los últimos 600 años. Pues bien, vamos a desentrañar juntos este misterio. Una de las ideas más populares es que es una especie de reliquia perdida, un libro de sabiduría encriptado por los sabios sacerdotes del antiguo Egipto. Otra teoría muy extendida es que fue el pueblo romaní quien lo introdujo en Europa, llevando consigo sus artes adivinatorias a través de los siglos. E incluso hay quien defiende que era un lenguaje secreto para grupos perseguidos, como los cátaros. Suena increíble, ¿verdad? Bueno, pues la realidad histórica, la documentada, es bastante más mundana. Y es que la verdadera historia del tarot no empieza en un templo egipcio, no, empieza en los opulentos salones y en las cortes de la Italia del Renacimiento. A ver, los documentos históricos no dejan lugar a dudas. Nos vamos a principios del siglo XV. De hecho, sabemos que ya en 1420, el mismísimo duque de Milán, Filippo Maria Visconti, encargó una de las primeras barajas que se conocen. Y para mediados de ese siglo, estas cartas ya eran lo más, un pasatiempo de moda entre la aristocracia del norte de Italia. Y ojo, que es que al principio ni se llamaban tarot. El nombre original era Carta de Triunfi, o sea, las cartas del triunfo, y eran básicamente una expansión para un juego de cartas que ya existía. Le añadían un palo de triunfos especiales y ya está. Las familias más poderosas, como los Visconti Sforza, las encargaban pintadas a mano, pero como un símbolo de estatus, de poder, no como un oráculo para ver el futuro. Y aquí viene lo más curioso. Todas esas imágenes que hoy nos parecen súper místicas, en realidad eran el pan de cada día de la época. Eran la cultura pop del Renacimiento, por así decirlo. El Papa, el emperador, la muerte, la rueda de la fortuna, eran conceptos y figuras que todo el mundo reconocía al instante. No había ningún código secreto, de verdad. Era simplemente un juego que reflejaba el mundo en el que vivían. Y así fue durante, casi 350 años. El tarot era un juego de cartas. Punto. Pero llegó el siglo XVIII con toda la efervescencia de la Ilustración y su destino cambió para siempre. Pues la respuesta es casi tan increíble como los mitos que vimos al principio. Y la clave de todo es un solo hombre. Hablamos de Antoine Coeur de Gebelin, un erudito y pastor protestante francés. Un día se topa con una baraja de tarot y, en lugar de ver un juego italiano, tiene una especie de revelación. Se convence de que acaba de descubrir la clave perdida de toda la sabiduría antigua. Y lo plasma en su obra magna, El mundo primitivo. Ahí, Gebelin proclama, con una convicción total, que el tarot no es otra cosa que el último vestigio del legendario libro de Thoth. Vamos, un compendio de todo el saber egipcio que había sobrevivido milagrosamente a los siglos. El problemón, claro, era que no tenía ni una sola prueba. Su etimología era totalmente inventada. Y de hecho, cuando décadas más tarde se descifró la piedra de Rosetta y por fin pudimos leer los jeroglíficos, toda su teoría se desmontó por completo. Pero ya era tarde. La idea era demasiado buena, demasiado romántica como para dejarla morir. La semilla del mito ya estaba plantada. Y esa historia inventada por Gebelin, aunque fuese falsa, fue la chispa que prendió la mecha. A partir de ese momento, el mundo del ocultismo europeo se apropia del tarot y lo convierte en algo completamente nuevo. Y es fascinante ver cómo se va construyendo este nuevo significado, capa sobre capa. Primero, un adivino llamado Eteya lo populariza para leer el futuro. Unas décadas después, ocultistas de la talla de Eliphas Levi le añaden conexiones complejas con la cábala hebrea. Luego, sociedades secretas como la famosa Golden Dawn lo integran en sus rituales mágicos. Y todo esto culmina en 1909, cuando Arthur Waite y la artista Pamela Colman Smith crean la baraja más influyente de la historia, la Rider-Waite, que por primera vez ilustra las 78 cartas, una por una. O sea que el punto clave es este. El tarot fue literalmente reinventado. Los triunfos del juego pasaron a llamarse arcanos, que significa misterios. Un simple juego de cartas se transformó en un libro de sabiduría ancestral y se le añadieron todo tipo de correspondencias con la astrología, la cábala, la numerología, sistemas con los que, recordemos, no tuvo absolutamente ninguna relación durante sus primeros 350 años de existencia. Pero la cosa no acaba ahí en el siglo XIX. Con la llegada del siglo XX, una disciplina totalmente nueva le iba a dar otra vuelta de tuerca al significado del tarot, la psicología. Claro, con la aparición de las teorías de Carl Jung, que tuvieron un impacto brutal, las figuras del tarot encontraron una nueva vida. Ya no se veían solo como predictores del futuro, sino como arquetipos.
¿Y qué es un arquetipo? Pues símbolos universales de experiencias humanas que todos compartimos. El héroe, la madre, el sabio. Jung decía que estos símbolos residen en nuestro inconsciente colectivo. Y esto nos lleva a la gran división que existe hoy en día. La pregunta ya no era solo ¿qué me va a pasar en el futuro?, sino que empezó a ser, y con mucha fuerza, ¿qué está pasando dentro de mí? El tarot se convierte así en una especie de espejo, una herramienta de introspección, de autoconocimiento. Pues bien, este enfoque, a medio camino entre lo psicológico y lo espiritual, fue adoptado en masa por el movimiento New Age de los años 60 y 70, y esto lo catapultó a una fama mundial, sobre todo en el mundo anglosajón, consolidándolo ya como un camino más hacia la espiritualidad personal. Y todo este viaje nos trae hasta hoy. Después de esta increíble serie de reinvenciones, ¿qué es el tarot en pleno siglo XXI? Pues la verdad es que es muchas cosas a la vez, depende de a quién le preguntes. Para algunas personas sigue siendo un método de adivinación puro y duro. Para otras es una herramienta casi terapéutica o una ayuda para la meditación. Y para muchísima gente es simplemente una fuente de inspiración artística, una forma de conectar con la creatividad. A grandes rasgos podemos decir que hoy conviven dos grandes corrientes. Por un lado está la escuela anglosajona, que es la heredera directa de todo ese esoterismo del XIX y la psicología del XX. Suelen usar barajas como la Rider-Waite y se centran en la introspección. Y por otro tenemos la tradición del sur de Europa, que está más apegada al histórico tarot de Marsella y a una lectura más visual, quizá más predictiva. Si lo pensamos, la transformación es alucinante. De ser un pasatiempo exclusivo para la aristocracia italiana, ha pasado a ser un fenómeno cultural global. Y su significado no lo ha definido su origen, para nada, sino las sucesivas generaciones que lo han ido adoptando y reinterpretando. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es, creo, fascinante. ¿El verdadero significado de un objeto viene de su origen histórico, de para qué fue creado, o viene del propósito que le vamos dando a lo largo del tiempo? La increíble historia del tarot parece una demostración de que el significado no es algo estático que se descubre, sino algo vivo, algo que construimos y que reconstruimos sin parar.